Es un privilegio de pronto hablar sobre nuevos proyectos, cosas que hacen posible que la trascendencia quede y ahora en la memoria digital por muchos, muchos años, a disposición de todos en cualquier momento y en cualquier lugar. Así como cuando traemos un buen libro y nos acompaña en los viajes, nos acompaña en los momentos en donde queremos descubrir o redescubrir muchos aspectos que en un ambiente de 180 grados, incluso hasta de 360, nos permiten ver cosas diferentes. La pandemia no solamente detuvo el planeta Tierra por momentos, sino que inspiró a los que hacen que en este mundo sean personas de bien, los maestros. Pero ¿quién se acuerda verdaderamente de los maestros o quién les ha dado un micrófono o una lapicera para escribir sobre su experiencia, sobre esto que aún seguimos viviendo y hay otros que dicen llegó para quedarse? Editorial Unizán, desde hace ya algunos meses, ha estado trabajando en darles, entre otras cosas, estas herramientas a los maestros que por inspiración han convertido 100 textos en algo que es invaluable para poder conocer el aquí y el ahora. Tengo el gusto, el privilegio de poder estar en esta entrevista con la directora general de Editorial Unizán, la doctora Adriana García, quien además encabeza un proyecto que no es cualquier proyecto. Adriana, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, Ramiro, muchas gracias. 100.100 se convierte no solamente en un eslogan que publicitariamente puede hablar de 100 entrevistas, sino que el 100.100 tiene una trascendencia de un infinito. Es correcto. 100 personas, 100 maestros, 100 docentes, 100 historias, 100 retos, multiplicado. Y totalmente su entrega al 100% y más con el compromiso y sus proyectos educativos con alumnos de cualquier edad y de cualquier profesión. Hablar un poco acerca de la idea, cómo es que nació, entre otras cosas, en medio de la pandemia, donde las universidades cerraron, donde las escuelas cerraron, donde los maestros apenas si tenían tiempo para sí mismos, y lo estaremos descubriendo a lo largo de estas 100 entrevistas que a través de este canal vamos a poder admirar, y hablo de admirar porque mirar no es suficiente. ¿Cómo es que nació esta idea para poderle darle voz impresa a los maestros que en ese momento vivían frustración, vivían oportunidad, vivían una decadencia en su imagen y que se convirtió en todo lo contrario? Editorial Unizán tenía tiempo queriendo hacer algo más por los maestros. Somos una casa productora de libros de temáticas educativas, pero obviamente esos libros son escritos por doctores o investigadores de la educación y tienen que ver con herramientas didácticas de todos los niveles educativos. Pero Adriana García, como cabeza de este proyecto editorial, quería escribir algo para los maestros, porque mi primer carrera es licenciada en letras y vivo de la escritura, pero no sabía qué. Preguntaba con mis autores de libros, me involucro mucho con los maestros y preguntaba qué hacer. Y me daban orientaciones, pero no sentía que encajara en un proyecto. Hace tiempo Editorial Unizán desarrolló una revista educativa que se llamó 2 en T. Si lo lees rápido, docente. Y era destinado para los docentes y una parte de esa revista se dedicó a trabajos de investigación, buscando ser indexados. Y la otra era la parte creativa, varias secciones con diversas temáticas de la educación. Elaboré una sección que se llamó Épica, espacio de narrativa docente. Y escribí el primer cuento. Épica, en esa revista, quiso narrar los retos de los docentes, y estoy hablando 2 o 3 años antes de la pandemia,
porque siempre hemos visto que el maestro es un héroe, siempre, y tiene una vocación impresionante y se compromete con la humanidad desde pequeños hasta adultos. Entonces, esa era la intención de esa sección épica, escribir pequeños cuentos donde compartiera el maestro sus hazañas. Esa revista quedó en pausa porque no hubo eco, o a lo mejor no fui muy asertiva en la convocatoria y no encajó el proyecto hasta que llegó la pandemia. De repente vi, bueno, todos nos preocupábamos por nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? El trabajo, la casa, la familia. Pero llegó un momento de silencio donde aquí no solamente se cerraron las puertas de las aulas, ya no había quien visitara la editorial, ni quien hablara, ni quien hablara de proyectos. Y fue una pregunta que yo me hice, ¿qué está pasando con la educación? Y empecé a observar y a buscar contactos con maestros y me empezaron a relatar lo que estaban viviendo. Y volteé a ver a todo alrededor y dije, están solos, nadie los está apoyando, ¿cómo le están haciendo? Y en eso recordé el proyecto olvidadito, esperando, de Épica. Se lanza una convocatoria y comienzan entonces los maestros a escribir. Te empiezan a llegar las primeras planas, por así decirlo. ¿Y qué descubres en la primera? La primera me llenó de alegría, porque sí se tardaron en escribir, estaban ocupados en otras cosas. Entonces, leo la primera y curiosa se llama La maestra primeriza, que la vamos a narrar mañana. Una jovencita de 21 años. Y me conmovió mucho esta primer narrativa. Mucho aprendizaje y mucha enseñanza. Una maestra tan joven, pero tan proactiva y tan inspiradora que vale la pena compartirlo. Hubo otras donde desde la primera lectura lloré, porque un aprendizaje y una vivencia muy, muy, muy humana y muy loable. Hubo otras con las que reí. Hubo otras más como poesías donde te inspiras. A ver, perdón que te interrumpa. La emoción no solamente fue de quien la escribió, sino en el momento en el que tú recibiste la primera y a partir de ahí una oleada. ¿Cómo entonces pudiste de alguna manera equilibrar la emoción para calificar las primeras que llegaron con algo que nos estaba pasando, que era pues la curva ascendente de una pandemia de la cual todavía no hemos salido? Una obra literaria de cualquier magnitud tiene que cumplir varios aspectos. Obviamente es que llegue a la emoción, que conecte con los lectores, y todas lo lograron. Ya cumplían el primer requisito. Otro es la forma literaria, cuentos cortos, poesías, etcétera, y la extensión, la cumplieron. Otro requisito es que la escribiera un maestro o un docente y que comprobaran que realmente saben de lo que están hablando, que es la educación a cualquier nivel, porque esa es la parte que Épica 100.100 quiere mostrar al público, el lado del docente, visto desde un docente o maestro. Y tuve un jurado calificador, que tanto de escritores como de investigadores en educación, que eran los que tenían que leer todas las 100, llegaron un poquito más de 100 realmente.
todas las 100 narrativas para elegir las 3 primeras ganadoras, o las 3 mejores. Habrá premios, por supuesto, para ellas, pero las otras 97 también formarán parte de un libro, que es a lo que yo me refería al principio en esta entrevista. Estamos hablando que no es cualquier libro. No. Estamos hablando algo que se va a quedar para siempre, en un formato en donde ellos van a poderse ver y va a ser heredable. Y además es el renacer de una nueva educación. ¿Te has dado cuenta de todo lo que has transformado con una simple idea que llegó a esos maestros que por inspiración hablaron por todos los de un país, por todos los maestros del mundo? Me doy cuenta de lo que, con todo respeto, no estoy de acuerdo, es que no es mi trabajo, es el de ellos. Ellos lo transformaron. Solo fui el medio de concentración donde les di la voz y la letra para que ellos reflejaran lo que estaban viviendo y lo que han vivido siempre. Era el momento de decir, es tiempo de compartir con todos los sectores de la sociedad la labor del docente, pero nadie hacemos nada solos. Convoqué, pero hubo respuesta, y hubo respuesta porque creyeron ellos en el proyecto y porque sintieron que necesitaban tomar ese espacio de la mano y en todo el acompañamiento para compartir a toda la sociedad sus vivencias y reflexiones. Ellos se están transformando. Sí me siento orgullosa de haber tenido la idea de convocarlos y de abrir este espacio porque hubo respuesta y porque sí era necesario. Sí estoy contenta, pero es ellos los que creyeron en el proyecto y que lo han desarrollado. Pero es que no se quedó solamente en el libro. Es decir, a partir de ahí, a Adriana le surgen nuevas estrategias para que los maestros, en esta latitud de la pandemia, sigan siendo inspiración. Se convierte, y ahorita lo platicaremos, en una fundación. Y se convierte en este proyecto que la gente puede estar viendo en la televisión pública o en el canal de YouTube. Es decir, no solamente la palabra como tal, escrita ya al interior de un libro que está en proceso, sino también en la época digital, en donde puedes ver y escuchar en cualquier lugar estas 100 narrativas. Eso es trascendencia de un gran proyecto y eso es darle a los maestros que, insisto, por inspiración, están hablando por todos los del mundo y se están convirtiendo en esas voces que de pronto habían callado y que se convertían única y exclusivamente en el esfuerzo propio para seguir formando a los demás. Ciertamente, y lo sabemos muchos, un plan nunca se queda estático. En la marcha se van haciendo ajustes que lo van perfeccionando o van solucionando cosas imprevistas. Épica fue un plan, un proyecto como todos, donde los participantes eran los que me iban diciendo hasta dónde continuar. Si se hubiera quedado solo en un libro, hubiera llegado al mínimo de personas, porque hoy en día es difícil invertir en un producto impreso para tenerlo como acervo. Quizás quienes sí pudieran conseguirlo y valoren la lectura, hubiera llegado a ellos y quizás nada más lo hubieran compartido el área del magisterio y de la docencia. Cuando se vio y el jurado vimos que eran historias extraordinarias con un legado de aprendizaje que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida de cualquier persona, porque la vida es un aprendizaje constante. Fue cuando comentamos el hecho de trascenderlo a más hogares, a más personas, un programa de entretenimiento cultural, emotivo y de enseñanza, y pasarlo por YouTube, por redes sociales, grabado, y vienen más proyectos de Épica, pero lo está demandando la misma sociedad, el mismo sector de alumnos y maestros. La palabra gracias queda corta
a los maestros, al proyecto, a los propios alumnos que se darán cuenta de que inspiracionalmente sus maestros no solamente son los que ahora digitalmente les enseñan, sino también que le están aportando a esto? ¿Qué te gustaría dejar en Épica, que apenas es el primero de tantos proyectos? Y a través de esta fundación que ya estás empezando a darle forma a través de este primer ejercicio exitoso. Que se sumen más sectores y más ¿Qué sectores personas. se tienen que acercar? Todos pasamos por un maestro. Uh-huh. Tú, yo, desde chiquitos. Tú te sigues preparando. Yo también sigo estudiando. Y las personas que tienen hijos viven y sus hijos están guiados por un maestro, un docente, hasta muchos años. Entonces, debemos de valorar la labor del docente, del maestro, en todos los niveles, y no dejarlos solos. El gobierno es un sector muy importante que debe ver por la educación de cualquier comunidad, estado o país. Sí, el gobierno atiende muchas necesidades y quizás no se tienen a veces los recursos para atender eficazmente y asertivamente las necesidades que implica un maestro y que necesita un alumno para recibir sus clases. Todavía tenemos poblaciones muy rurales, muy alejadas de la tecnología y con muchas necesidades y deficiencias económicas. Pero ahí debe de llegar, y llega actualmente el maestro, para desarrollar a los chiquitos ávidos de aprendizaje y de crecer. Las empresas podríamos aportar también más a ayudar a estos sectores para que mejoren sus capacidades y necesidades educativas y trasciendan y sean poblaciones que vayan creciendo y desarrollándose socialmente y económicamente. Hay mucho por hacer. Personas comunes como tú, como yo, como muchos, también podemos aportar de alguna manera. Es por ello que estamos buscando trascenderlo a una fundación que vea por los maestros, porque hasta ahorita no hay una como tal. Hay muchas muy buenas que ven por los alumnos, becándolos para que continúen estudiando, pero no hay alguna que vea por los maestros. Háblame un poco acerca de la imagen que vamos a ver a continuación, que formó parte también inspiracionalmente. Dicen que un libro nunca debe juzgarse por la portada, sin embargo, es cuidado ese detalle para que no solamente este programa y los que vendrán, es decir, 100 más, tengan una portada muy atractiva. Hay un personaje que nace ahí, es una maestra, voladora, por cierto, que salió como parte, no a la mejor de la idea original, se vino presentando conforme te estaban llegando los trabajos. Yo recuerdo, y seguramente muchos lo recordaremos, por la edad que tengo, yo recibí una educación en primaria muy tradicional en las aulas. De hecho, asistí a una escuela primaria pública y entré a los 5 años. En ese tiempo nos permitían entrar chiquitos. Sí. Yo tuve una gran madre que cuando yo tenía 5 años y entré a primero de primaria, ya sabía leer, escribir, sumar, multiplicar. Ella fue mi maestra en casa. Cosa que estamos viviendo hoy en día. Así es. 45 años después, en el 2021, con la pandemia, ¿no? Pero recuerdo mucho la portada de los libros, un emblema que ahorita la van a mostrar. Muchos dicen que se llama La Victoria. Está como una diosa representando la educación, tomando la bandera de México, y esos elementos. Fue la portada durante muchos años de nuestra generación. Un ícono. De los libros.
Entonces, 45 años después, tuvo que suceder esto y mi ilustrador, el licenciado Allen Canales, le platiqué que quería algo así, pero en la era actual. Y a la primera desarrolló esta imagen y es espectacular porque está volando como toda la información y como la enseñanza actualmente, y en vez de tener su pizarrón, sostiene su pantalla para enseñar clases, y esa es la realidad que reflejamos hoy en este 2021. Sin olvidar dos elementos fundamentales que estamos observando. La primera de ellas es una manzana, que refleja, por supuesto, el tema de siempre dejarle una fruta a la maestra. Sí. Eso venía en agradecimiento de los padres, porque realmente uno lo que hacía era, maestra, pues ahí está la manzana, ¿no? Y otro más el cubrebocas, porque esta imagen pues muestra el asunto de la responsabilidad de los maestros frente a un asunto en el que ya verán en algunas entrevistas, algunos de ellos decían luchar contra muchos alumnos que no creían, con una sociedad que no creía, y los maestros en el ejemplo y en el conocimiento sí lo portaban. ¿Es la misma Victoria o cambió de nombre? Es la misma, pero evolucionada, adecuándose a las necesidades de hoy en día. Adriana, ¿tú evolucionaste? En el sentido estricto, como persona, como directora de una editorial. La editorial se detuvo, pero volvió a escucharse la maquinaria, volvió a oler a tinta el taller. ¿Es diferente, Adriana, antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que estamos saliendo de ella? Más conciencia. Al leer 100 historias, te das cuenta de lo que a veces poco puedes captar en 4 paredes en una empresa. Tienes que salir. Y como no podíamos salir, las historias me llegaron a esta casa editorial y te reflejaron lo que está viviendo mucha gente allá afuera. Tomas mayor conciencia y a la vez, porque no puede venir sola la conciencia, mayor compromiso. Y eso es lo que me pone muy alegre, el evolucionar, pero el ver más qué podemos hacer por los que más los necesitan, y en este caso, la educación. Y te conviertes en conductora de un programa en donde la multimedia te hace estar en contacto con todos aquellos que te mandaron un escrito, es decir, lo recibiste primero a través de un correo electrónico para después tenerlos en vivo, verles la cara, escuchar aquello que te habían mandado. Muchas emociones que tuviste que compartir en un solo día. Fue difícil. Ese fue un reto muy grande que he tenido que afrontar porque no me gustan las cámaras ni los micrófonos, soy demasiado cohibida, pero sabía que lo tenía que hacer yo. El contratar o el pedir el apoyo de un conductor externo no podría cumplir el perfil porque no iba a vivir las emociones que vivimos juntos los maestros y yo en el proyecto de Épica 100.100. Entonces, pues aquí estoy haciéndomela fuerte para vencer mis miedos y tratar de estar con ellos, preguntándoles, compartiendo, para extenderlo a toda la sociedad. Pero también invito de repente a otros presentadores importantes para que le den otra versatilidad, innovación al programa, y no vean durante 100 programas continuos esta misma cara, ¿no? Que tengan un poco de frescura y aportaciones diferentes. Muchos maestros han encontrado en estas entrevistas también un acercamiento a volver a lo tradicional, a que sus pensamientos, sus poesías se impriman. ¿El libro va a desaparecer después de la pandemia o se va a transformar? Se va a transformar. Sí, el compromiso es dejar el legado impreso. Ahí va a estar. Y luego lo podemos tener en la versión digital. Lo van a ver, es un libro donde cuenta una historia pequeña, adaptada a cualquier edad, a niños, a jóvenes, a adultos, mujeres, hombres,
y te dejan una reflexión y te puedes ir a dormir con un mensaje, con una reflexión todas las noches. Sí va a evolucionar a través de la Fundación Épica 100.100 en innovar todo lo que los maestros necesitan para hacerlo realidad con proyectos de capacitación, de herramientas para ejercer su labor. Durante los próximos programas usted va a escuchar en este mismo espacio frases como Épica 100.100, una lead de guerreros docentes. Inspiración, por supuesto, tuya. ¿Son solamente guerreros o encuentras en cada uno un adjetivo diferente que puede enaltecer a la labor de alguien que se tuvo que reinventar para dar clases? Guerreros, héroes, han sido también terapeutas, motivadores, son líderes que motivan a los niños para que no se desesperen, a los jóvenes. Híjole, tienen muchos calificativos, pero finalmente héroes, porque lograron sus objetivos, no colapsó la educación gracias a ellos. Obvio, sumaron a los padres, sí. Solos no podían. Los niños, sobre todo de ciertas edades, necesitan apoyo y a través de una pantalla no era muy posible hacerlo, pero son héroes, yo creo. ¿Cómo hay que ver los programas? Es decir, inspiracionalmente, con un tequila, con un vino tinto, en la computadora, en el celular, con los audífonos. ¿Cómo visualizaste esta parte para que pudiera llegar la esencia de la palabra y la esencia de una entrevista al mismo tiempo? Este maridaje para que la gente pueda, a partir del día de mañana, pues observar estas 100.100 entrevistas. Se escogió el horario de las 8 de la noche, ya que las personas comúnmente nos desocupamos de nuestras actividades y rutinas del día a día y nos disponemos a descansar. Y si estamos con familia y si estamos cenando, podamos verlo, ojalá en televisión todos juntos, para que puedan comentar. Y obviamente está la parte de interactividad, donde pueden mandar mensajes por YouTube o por las redes sociales de preguntas, inquietudes, palabras emotivas, transmitir su experiencia, y esto va a crecer muchísimo. Con una copita de vino tinto o de vino de mesa y unas botanitas, si estás en pareja. No sé, puede ser, se adapta a cualquier necesidad. ¿Por qué hoy salimos al aire? Porque hoy, hace un año, 20 de marzo del 2020, que las autoridades educativas cerraron las aulas. Y estamos conmemorando un año de que la educación cambió y la dinámica y técnicas y herramientas de los docentes y maestros cambiaron, y también la forma de recibir clases de los alumnos y la forma en cómo participaron los padres de familia. Todo cambió abruptamente y es importante conmemorarlo. El 20 de marzo creo que se queda grabado en la historia de México y es importante homenajearlo. Esta noche estás viendo tu propio programa. Esta noche tú te estás volviendo a escuchar y seguramente tomarás tu copa de vino tinto al término del programa y estarás dando vueltas en tu departamento. ¿Es la misión cumplida o es apenas el primer reto de una gran misión? Yo espero que la misión se prolongue y no termine. Son pasos, son avances. Seguramente estaré atenta a los comentarios, a las oportunidades de mejora, a seguirlo evolucionando y trascendiendo. Esto no para aquí. No podré decir yo durante muchos años, si el magisterio y la educación lo permite, no le veo el fin todavía. No, hay mucho por hacer. Muchos maestros se quedaron en el camino. Muchos
no aguantaron el virus, fallecieron. Otros alumnos también dejaron su nombre en la lista que digitalmente se mencionaba. Para ellos es también un reconocimiento 100.100. Sí, sí lo es. Habría que acercarnos, habría que hacer una estadística y tener los nombres de todos estos guerreros, tanto alumnos como docentes, que se quedaron en el camino y hacerles y conmemorarlos. No sé cómo, pero sí hay que hacer algo por ellos. Es difícil concentrar la información, pero de alguna manera lo haremos, que estén esos nombres ahí. Adriana, pues no queda otra más que invitarlos a que vean este primer programa a partir de mañana, 8 de la noche, y todos los próximos 100 días a las 8 de la noche, con las entrevistas que usted nunca imaginó haber escuchado. Es un parteaguas para quienes hemos estado también en la televisión pública en algún momento. Hemos leído poesías, narrativas de artistas de la letra que trascendieron en el tiempo, muchos de ellos muy famosos. Estos son maestros con la cotidianeidad de preparar a los grandes para el futuro. Estos que no habían tenido la oportunidad más que a lo mejor escribir en alguna gaceta de la universidad para la cual trabajan o la escuela. Hoy en día, este proyecto 100.100, épica 100.100, que no se nos olvide, es, entre otras cosas, el inicio de una gran historia, donde los maestros hoy podrán estar en las letras de oro de los grandes pensadores y los grandes escritores de México, gracias a Editorial Unizán, gracias a una iniciativa, pero sobre todo gracias a algo que no se detiene ahí, sino que continúa, y la evolución es esa. Así es. Comenzando por un libro y por una serie de entrevistas. Muchas gracias. Muchas Adriana. gracias a ti. Los esperamos los próximos 100 días y quizás un poquito más en Épica 100.100 a las 8 de la noche todos los días. Síganos en estas redes sociales que van a aparecer en pantalla para que, entre otras cosas, comience a agendarlo en el recordatorio. Un like nos ayuda mucho, pero sobre todo el tema de compartir esta clase de contenidos hacen que este reconocimiento sea por siempre y para siempre. Soy Ramiro Escoto. Gracias.